Villa Loíza es el último pueblo del departamento Iriondo. Nosotros estamos al sur, lindamos con el río Carcarañá y Armstrong y Cañada de Gómez, más al norte, y somos el que está más perdidito. El departamento Iriondo es un departamento muy grande, muy extenso, y estamos perdidos, estamos más conectados con otros departamentos que realmente con el departamento Iriondo. Frente de mi casa vivía una de las primeras familias de la zona urbana, que habían llegado a la zona urbana de Villa Loíza en el año 14, entonces me crié con ellas me contaban de las peripecias que tenían que pasar en Villa Loíza. No había nada, era todo campo, no había médico, no había dentista, no había cómo provisionarse solamente con el tren, era todo campo, y eran unas niñas muy chicas que habían tenido, eso fue en el año 14. Ellas tuvieron tifus, tuvieron parálisis y no tenían medios y tenían que ir en sulky a lo mejor por un dolor de mola a San José de la Esquina, que son 20 kilómetros. Entonces ellas me iban contando, me iban comentando quién era la gente que vivía en el pueblo, cómo era el pueblo, y yo, una nena que siempre digo, me crié con los relatos de la historia de Villa. Con el paso de los años me hago amiga de una de las descendientes de la familia Frías, que fueron los primeros dueños de estas tierras, y ellos me aportan toda su documentación, todos sus recuerdos. La familia me adopta un poco y me da todo el material necesario para empezar a investigar. Cuando los chicos preguntan cuándo fue la fundación o el fundador, no tenemos ni fundación ni fundador. Tenemos que empezar a ver desde qué punto de vista podemos ver la fundación. Si la vemos de la llegada de los primeros habitantes, tenemos que remontarnos a 1864, cuando se creó la Gran Estancia Santo Domingo, que era todo el distrito de Villa Loíza. Eso fue uno de los primeros datos que tenemos en lo que es el distrito de Villa Loíza. Después tenemos más o menos en 1885, 1884 empiezan a llegar los primeros colonos, porque en esta estancia se criaban mulas para el ejército. Entonces llegan los primeros colonos y se hacen las primeras colonias, colonia Félix Frías, colonia Francisco Piñeiro, pero se denominaba colonia Santo Domingo por la Gran Estancia. Después tenemos el otro hito cuando fallece Estanislao Frías, que era el que había comprado la Gran Estancia, y sus hijos se hacen dueños de las tierras. Entonces es más o menos en esa época cuando ya estaba creado el ramal Rosario-Córdoba, y por relaciones familiares y de amistad la familia Frías pide un ramal. Se crea una estación entre Cañada de Gómez y Armstrong que se denomina Las Trojas,
y de ahí el ramal Cañada de Gómez al sudoeste con las estaciones de San Estanislao, Villa Eloísa y San Ricardo. Ese tenemos otro hito, que ese es cuando festejamos en el 2011 el centenario de la llegada del primer tren. Pero en estos años que estamos ahora, 2015, entre el 2014 y el 2015, empiezan a llegar los primeros habitantes de la zona urbana, porque lo que había cerca de la estación o en esta zona eran arrieros y carreros que traían desde el campo para cargar los trenes y llevarlo hacia la gran ciudad. Entonces, viste, no tenemos fundación porque después de ese aglutinamiento del 14, recién en el 19 los empleados de la bolsa se agrupan y en el 20 se crea un club y en el 24 otra institución, pero hasta el 33 no somos independientes de Cañada de Gómez porque somos un barrio de Cañada de Gómez. Siempre se llamó Villa Eloísa. Sí, las estaciones, voy a comenzar por cada punto. Cuando ya Mitre estaba en el gobierno y ya éramos República Argentina, en el año 1864 se crea la Sociedad Anónima Ferrocarriles Argentinos. Y ahí es cuando se compra la gran estancia. Estanislao Frías, su esposa, Eloísa Piñeiro de Frías, y un tío de esta, Francisco Piñeiro, compran un lote de campo que sería la estancia Santo Domingo. En 1877 después compran otro lote más que es la Margarita, que pasa a engrosar estas 37.000 hectáreas que son el distrito de Villa Eloísa. ¿Por qué se llaman las estaciones así? Siempre los habitantes de Villa ya más o menos lo han aprendido. Que se llama San Estanislao por este señor Estanislao Frías y porque un hijo también se llamaba Estanislao. San Ricardo por Ricardo Frías, que es uno de los hijos de Estanislao que más se quedó en esta zona, que tuvo una estancia de 12.000 hectáreas, que fue el impulsor de este ramal de ferrocarril. Y Eloísa por Eloísa Frías de Martínez de Hoz, que era la hermana de Ricardo. Ya después les voy a mostrar una foto, que casi nadie la vio la foto, es un poquito una primicia. La foto de doña Eloísa, como ellos la llamaban. Era una señora que estaba casada con Martínez de Hoz, enviudó muy joven y no tuvo hijos. Ella prácticamente no conoció Villa Eloísa. También su mamá se llamaba Eloísa y era muy común en la familia Frías el nombre Eloísa. Entonces sabemos que en los libros de ferrocarril dice por Eloísa Frías de Martínez de Hoz, que era la hermana mayor de don Ricardo Frías. Claro, la gente empezó a llegar, empezaron los primeros comercios. Yo te decía que en el año 14 empezó a llegar la gente porque en 1913, cuando se hace el loteo, lo compra el señor Enrique de Estéfanis, que también fue el primer presidente comunal de Arequito. El señor de Estéfanis compra el lote para la zona que nosotros denominamos zona centro. Esos terrenos los vendía José Biasi y el primer comercio que se instala, donde actualmente está el campo de deportes del Club Unión, que se llama José García, es la firma García y Bressan, que hace poquito nos enteramos que el señor García y el señor Bressan estaban componiendo también la Comisión de Fomento de Arequito. Yo te decía que empiezan los primeros comercios, las instituciones, y como la gran estancia no vendía sus lotes, los colonos no eran dueños de la tierra, entonces tampoco interesaba mucho ser pueblo o ser un barrio. Más o menos en el año 30, 31, 32, don Ricardo Frías deja de venir a su estancia porque estaba enfermo, y por unas políticas del gobernador de ese momento, el gobernador Mosca, de darle independencia a estos pueblos de la Pampa Gringa, es como se crea el decreto en el año 32
del decreto por el cual se le da independencia política a Villa Eloísa. De ahí se crea una comisión comunal administradora, después se crea una comisión administradora y después recién en el año 34 asume el primer presidente comunal electo, que es José Luis Martino. Sí, porque la comisión administradora estaba formada por los señores Biasi, Galetti, Tudor, Prelato, que eran los mismos concejales que iban al Consejo de Cañada de Gómez a representarnos. Pero después de ahí, ya en el año 33, ya teníamos parroquia, teníamos cementerio y algunas instituciones. Es ahí cuando el pueblo empieza a tomar más impulso, los colonos vienen más al pueblo y estábamos incomunicados solamente por el ferrocarril por muchísimos años. Acá es una zona netamente agrícola-ganadera, acá no hay grandes fábricas, nosotros dependemos del campo, creo que de 1864 cuando se compró la Gran Estancia. Mira, una de las primeras familias es una familia Galeazzi, que viene con carnicería, Iriarte, que ya no están, Bilisich, que tenía una herrería, y mis vecinos, los Terré, que vinieron con verdulería. Esas son una de las primeras familias de asentamiento, porque te digo, acá, aparte del trabajo de campo y que el colono venía al pueblo, a los ramos generales, se dependía mucho del trabajo de la bolsa, venían los juntadores de maíz desde el norte, como ser Santiago del Estero, entonces había mucha gente golondrina que iba y venía en los tiempos de cosecha. También tenemos ese antecedente de que siempre el juntador de maíz se casaba con la hija del colono y se iban afincando y de a poquito fue creciendo el pueblo. En los años 60 recién el pueblo tiene un auge mayor, cuando hay un gran impulso, mucho movimiento, se crean más instituciones, el colegio secundario, y de ahí en más saltamos a los 70, cuando nos conectan por fin con el pavimento y estamos conectados a la Ruta 9. La única conexión que tenemos por ahora, a no ser la 178. Era todo camino de tierra, no teníamos otra conexión que no sea camino de tierra y una empresa de colectivos que sigue siendo la misma, Turismo Bertorello, la empresa del Rápido, que nos llevaba hasta Cañada de Gómez. Camino de tierra y calles de tierra en el pueblo. Los que tenemos algunos años nos acordamos que había solamente un pasadito para pasar en las esquinas, algunas losas, y era todo barro. Mirábamos el cielo siempre que teníamos una fiesta, un cumpleaños, o el boliche, cuando no teníamos, o los bailes. No teníamos otro medio cómo llegar que no sea el barro. Los comercios, cómo traer la mercadería al pueblo. El ferrocarril sí, era un gran impulso para nosotros. Era la única comunicación que teníamos. Y no era fácil. El pavimento, tuvimos primero pavimento en el pueblo, fines de los años 60, principios de los 70, se pavimenta toda la zona urbana, pero no estábamos conectados. Así que para ir a estudiar o para una enfermedad no era fácil. Tenías que moverte y buscar siempre quién tenía una camioneta, no había 4x4. Los camiones, imagínate que no podían salir. El ferrocarril recibió un premio en esos años por ser el ramal que más cereal transportaba, porque los camiones no podían transportar normalmente o periódicamente el cereal, porque si llovía no podía salir. Entonces todo lo producido en la zona de Villa Eloísa salía por el ferrocarril.
Seguimos estando más o menos en los censos entre 3.000, 3.300. Recordemos que en los años 60 todavía había mucha gente viviendo en el campo. Era muy pintoresco recordar que las esquinas estaban llenas de sulky, estaba el impulso de la gran cantidad de tambos que había, el tambero con su familia, el dueño del campo. Era un movimiento comercial muy grande, muy importante era en esos años. El comercio era muy importante porque éramos lo que estaba más cerca. Y en ese año también, por iniciativa de un grupo de señores con mucha visión y un director de la escuela primaria, como fue don Mauricio Velosviche, crearon la escuela secundaria, porque los chicos si no tenían que ir a Cañada de Gómez a estudiar, y no todos tenían los medios económicos para poder estudiar. La escuela secundaria a nosotros nos dio un gran impulso. Fue en la época que el Club de Cazadores La Victoria también hacía grandes tiros al pichón. Estábamos nacionalmente rankeados porque éramos uno de los clubes más grandes de tiro al pichón que había en la República Argentina. Eso fue, el Club La Victoria se crea en los años 40, así que en los 60, 70 tuvo un gran auge. Se han tirado campeonatos nacionales donde el premio era un Fiat 600, para aquella época una gran máquina, o si no, se han tirado premios importantes en libras esterlinas y lingotes de oro muy, muy importantes. Nosotros tenemos la escuela primaria, que el antecedente de la escuela primaria es el año, bueno, según mis vecinas, desde siempre, porque ellas tenían una maestra a la que le pagaban con huevo y gallinas, que me contaban, porque era una maestra que venía a enseñarles las primeras letras. Es del año 19 que se crea la escuela primaria. En el año 40 pasa a estar donde está, frente a la comuna. Después, en el año 61, se crea la Escuela de Comercio número 14, la Escuela de Enseñanza Media, y ya sobre los años 80, 90, se crea el Jardín de Infantes. Así que tenemos un Jardín de Infantes, una escuela primaria, una secundaria y un EMPA. Tenemos un EMPA y aparte están los SER, algunas escuelas de campo que todavía existen en San Ricardo, en San Estanislao y algún otro, si me olvido, pero son pequeños colegios donde hay un grupo muy reducido de alumnos, casi nadie vive ya en el campo. Muy poca gente permanece en el campo, realmente da lástima ver cómo se fue despoblando y el recuerdo que todos tenemos de la gente que vivió en el campo, y para nosotros es muy doloroso ver los campos vacíos y la gente que tampoco se está quedando en el pueblo. Pienso que es el problema de las pequeñas poblaciones del sur santafesino, que vamos quedando los mayores porque los jóvenes se van a estudiar y no regresan. El deporte que más se practica y se practicaba en Villa Loíza siempre fue el fútbol, como en todas partes. Casi la primera institución que se crea fue el Club Santo Domingo, que era un club de fútbol, aunque algunos dicen que había otro club que se llamaba Argentino. El fútbol, también el gran impulso del fútbol fue cuando dos clubes, este Club Santo Domingo y uno llamado Defensores, crean el Club Unión. Y en los años 60 fue realmente un año, no llegamos a campeones, pero fue un año de glorias y un año de muchos recuerdos. Otro de los deportes que se practicaba era el tiro al pichón. El tiro al pichón desde los años 40 el club compró las instalaciones y se practica y se sigue practicando actualmente el tiro al platillo o a la hélice. Otros de los deportes que se practicó por muchos años y se sigue practicando es el tenis. El Club La Victoria tenía canchas de polvo de ladrillo.
Otro deporte, patín. Hubo ciclistas importantes. No me quiero olvidar de nadie. Y continúan. Y continúan, sí, pero ya los que yo te digo eran ciclistas de competición. Gente que corría en moto, y el automovilismo siempre estuvo presente en Villa Loíza. Sí, siempre tuvimos la suerte de tener corredores que algunos se destacaron a nivel nacional, como fue Omar Suriani, o a nivel de rally, como fue Pepe Zaneta y Pelo Martino. Sí, el Club La Victoria sigue teniendo tiro a la hélice, hockey sobre césped. El Club Unión tiene fútbol, patín, pádel, que se practica también acá bastante en Villa Loíza. Y bueno, y siempre hay algún nuevo deporte o algo que sale, pero por lo general el tenis, el fútbol y el hockey son en estos momentos los deportes que más practican la juventud. Bueno, después de ese señor José Luis Martino que yo te comentaba, la firma Leonardo Martino es una de las primeras casas cerealistas que llegan a Villa Loíza desde San José de la Esquina. El primer presidente comunal es José Luis Martino. Después se van creando interventores. El año 30 se interviene la comuna, fueron haciéndose cargo luego de la comuna los administradores de la estancia Loma Partida, que era de Ricardo Frías, como es el señor Duncan, el señor del Valle. Después los médicos, fue la etapa de los médicos, del doctor Casteranelli, que yo te comentaba, del doctor Mones, y son muy poquitos los presidentes comunales, porque también tuvimos épocas de interventores. En sí, si no me equivoco, son 13 o 14, de los cuales creo que solamente están vivos el actual intendente y uno de los interventores de los años 70. Mirá, la atención médica empieza con algunos médicos que venían de vez en cuando. El primer médico fue el doctor Francis Nelly, que se quedó acá. Luego llega el doctor Peralta, que nosotros tenemos la casa, que la conocemos como la casa del doctor Mones, una casa muy llamativa por su estilo. El doctor Peralta, luego llega el doctor Mones. Y también una de las hijas de don José García, que era de Arequito, la señora Delia, se casa con don Francisco Casteranelli, que era otro médico también, que estaba aquí en la esquina de casa. Y es en los años 40 cuando se crea el hospital rural, que es el actual Sanco. Y ahí es cuando había una partera, que la mayoría nacimos en la casa de la partera, doña María la partera, para nosotros doña María López. De los médicos, la mayoría están fallecidos, solamente quedan los que están ahora y otro doctor, porque casi siempre teníamos 2 o 3 médicos, lo mismo que los farmacéuticos. Por muchos años se decía el farmacéutico Picasso, pero Picasso era un idóneo. Llega una farmacia, que era el señor Buzo, y teníamos una sola farmacia después, que el que compró esa farmacia de Buzos, que era don Pepe Bertola, que era el último boticario, esos que vos entrabas y había todos frasquitos y sabía muchísimo de drogas y sabía preparar ungüentos y jarabes. Y bueno, y ya después viene la comercialización de la farmacia, viste, como la conocemos ahora. Claro, la mayoría hasta los años, te digo que hasta los años 70 y pico nacimos de doña María López. La mayoría nacíamos de doña María López. Ahora no, prácticamente no nace nadie acá, nacen en Cañada de Gómez o en Rosario. No, doña María López no tuvo hijos. Era un matrimonio, yo la conocí como un matrimonio de gente grande. Siempre recuerdo que en su sala de espera había una cigüeña embalsamada y por muchos años estuvo la cigüeña embalsamada en su sala de espera. Pero no, ella no tuvo hijos. Hubo otras parteras, sí, había otras comadronas, pero no eran
recibidas como era doña María López. Mira, de mi escuela primaria me acuerdo de las señoritas de los años 60. Como verás, hablo mucho y soy muy metida. Entonces, antes de empezar la primaria, yo tenía de vecina a una maestra, que era la señora Alba de Codelupi, y enfrente la sobrina de las Terré, Gladys. Entonces ellas me llevaban a la escuela antes de empezar la primaria. Yo tenía mi guardapolvito, mi portafolio azul, y me iba, y a veces decía versitos y estaba en veladas, ¿viste? Mi escuela está igual, sigue igual. Es una escuela que se construyó en los años 40. Hace unos días me trajeron unos programas de los años 50 y decíamos, mira qué veladas que hacían. Hacíamos veladas. Era una época muy linda, pero la que más recuerdo es mi época de la escuela secundaria. ¿Sí? ¿Qué sí. Nosotros, la escuela de comercio, me emociona porque era una escuela rancho, nuestra escuela. Porque era una casa muy vieja, muy antigua, donde los salones eran las habitaciones de la Casa Chorizo, la conocida Casa Chorizo, y el baño era el baño de una casa de familia. Y los profesores no eran profesores, era el dentista, la farmacéutica, el médico, los profesionales, porque yo terminé en el año 74, pero hasta el 73, 74 eran los profesionales, nuestros profesores. Y era una época muy linda, porque éramos poquitos, a veces en el curso éramos 6 o 7 alumnos nada más. Era una época linda porque aprendimos a amar la escuela, aprendimos a quererla, porque ahora la vemos grande, con un laboratorio impresionante, con muchas cosas, y decimos, ves, nosotros fuimos los que de alguna manera empezamos el camino. Y se valoraba mucho la educación. Se valoraba mucho. Una de mis últimas directoras fue Fanny Giordano. Fanny Giordano fue asesinada por la AAA en el cruce de ruta de la 9 y la 178, la encontraron. Y Fanny fue la que creó la biblioteca escolar y popular que tenemos en Villa Eloísa. Y fueron épocas difíciles, eran los años 70, vivíamos en un pueblo, no sabíamos nada, éramos muy inocentes. ¿Qué sabían? ¿Qué información les llegaba a ustedes? Ninguna. No. Nosotros llegábamos a la esquina de la escuela y decíamos, hoy hay paro. ¿Por qué? O hicimos una obra de teatro muy linda que se llamó Juan Moreira, una obra costumbrista. Y una de las profesoras un día nos dice, ¿por qué debajo del poncho no se pone el overol, Juan Moreira? Y nosotros decíamos, Juan Moreira es un gaucho. Recuerdo que comía mortadela y pan en plena obra de teatro, ¿viste? Y se ponía las bolsitas de sangre para que sea más real todo. Y no entendíamos por qué no nos aceptaban en los festivales de teatro. Y era porque Fanny era nuestra directora. Los chicos que me estaban preguntando sobre Fanny, Fanny a nosotros nos enseñó solamente a cómo era la historia. La historia que hoy nos cuenta Piña era la historia que Fanny nos contaba. Y nos hacía escuchar música que en esos años recordarán que no se podía escuchar a Cafrune, ni Larralde, ni se podía leer a Lorca, ni a Cortázar. Bueno, esas cosas, ¿viste? Y para nosotros fueron épocas muy lindas porque tenemos gratos recuerdos, porque éramos poquito, porque no era una vergüenza estudiar, era un orgullo ser abanderado. Y ni las profesoras, hasta la profesora de gimnasia que teníamos, bueno, yo ya tuve profesora de gimnasia, pero antes era la secretaria, la profesora de gimnasia, y las chicas jugaban pelota al cesto. Y íbamos a las olimpiadas regionales, y era tan lindo estudiar. Se disfrutaba mucho el compañerismo.
Sí, mira, el antecedente de los bailes en Villa Loíza siempre fueron los antecedentes de la fiesta del Día del Pueblo. Porque esas viejitas me contaban que las fiestas del 4 de agosto, que es la fiesta tradicional nuestra, se hacían los bailes. Viste que antes había baile en 25 de mayo, 9 de julio y el Día del Pueblo. Después, en los años 60, estábamos hablando que estaban los Bermú Danzantes del Club Alumni, que mucha gente de la región venía a los Bermú Danzantes del Club Alumni, que eran muy populares. Y recién, en los años 70, se inaugura un boliche que estaba al lado de la Asociación Cosmopolita, en la zona donde están los bares, la heladería, y después se inaugura otro en la plaza, y claro, era la época de los boliches chiquitos, de cómo era el Ciervo. Claro, todos los domingos eran del Ciervo, y los viernes y los sábados eran de Villa Loíza. Entonces era un boliche chiquito donde todos nos conocíamos, donde era un baile en un lugar oscuro. Era como un baile de campo en un lugar oscuro. Porque recordemos que antes, me comentaba uno de los colonos un día, que el baile de campo en la escuela de campo era el motivo de reunión de los inmigrantes. Era el motivo de reunión de recordar Italia o recordar, no sé, acá tenemos muchos inmigrantes italianos y yugoslavos. Entonces era el motivo de reunión, el motivo de ir a tomar la bebida blanca en el boliche, de jugar a las bochas, era el lugar de reunión. Y de que se conocían los jóvenes. Donde se conocían los jóvenes también, sí. Nosotros cuando fuimos perdiendo ese boliche chiquitito que se hicieron las megas discotecas, o no sé cómo se llaman ahora, la verdad que es todo muy diferente. Nosotros íbamos a unos bolichitos muy chiquititos y aquellos recordados Bermú Danzante, donde el Club Alumni, de alguna manera, las chicas se vestían todas con delantalcitos blancos y todas vestidas iguales para servir las mesas. Había concursos de reina, o la reina de conscripto, o la reina de la primavera. Siempre había un motivo para festejar. Venía mucha gente a Villa Loíza. Eran muy recordados los Bermú Danzantes del Club Alumni. Mucha gente de Arequito debe haber venido a los Bermú Danzantes del Club Alumni, sí, sí. Como hecho así llamativo, en una documentación que tuve en mis manos, pude leer que los primeros que llegaron casi a Villa Loíza eran los testigos de Jehová. Hay un antecedente de los testigos de Jehová. También, antes que el catolicismo. Sí, vos sabés que en una documentación me llamó la atención, que ese era un antecedente. Y después tenemos la parroquia. Antes de la parroquia no tenemos antecedentes escritos, solo oral, que había una capilla sobre la calle Belgrano, y después, cuando se decide hacer la iglesia y piensan bajo qué advocación hacer la parroquia, la Virgen de la Merced está en muchos pueblos y no podían, querían ser un poquito diferentes, originales. Entonces la esposa de Ricardo Frías, la señora Sara Frías de Frías, su familia era muy devota a Santo Domingo. Eran dominicos laicos, entonces ella dice que háganla bajo la advocación de Santo Domingo de Guzmán, que ella aportaría dinero para la parroquia. Es así que su hija también, la hermana de Ricardo Frías, Eloísa Frías de Martínez Dion, también aporta dinero para la construcción de la parroquia, que se termina y se inaugura en el año 1929, bajo la advocación de Santo Domingo de Guzmán. Y una pregunta que siempre hacen los chicos, los más pequeños, porque los mayores ya lo tienen
Algunos lo conocen, otros no. ¿Por qué la iglesia no está frente a la plaza? Viste que a vos te llamó la atención. Bueno, sí. ¿Por qué la iglesia no está frente a la plaza? El lugar de la iglesia era frente de la plaza. Pero el señor que había comprado los lotes, cuando compró el señor de Estefani, el señor Justo del Valle compró los lotes en la zona este. Y él quería que sus terrenos también se puedan vender. Entonces dona el terreno para la parroquia. Es por eso que la plaza no tiene la iglesia como todo trazado que conoces. Y la parroquia siempre estuvo ahí, te dije que era de 1929, y en los años 60 un sacerdote, el sacerdote se llamaba Atilio Chengarle, es el que hace las reformas, los altares menores y la fachada que hoy le conocemos, porque antes era un galpón de ladrillo visto. También hay un templo, manantial de vida, y también hay reuniones de testigos de Jehová. Yo muy orgullosa, muy feliz. Como te das cuenta, amo a mi pueblo y puedo hablar horas y horas de mi pueblo. Pero ¿cómo lo veo? Lo veo de alguna manera muy quieto, muy tranquilo. Tenemos la tranquilidad del pueblo chiquito, de las puertas abiertas, de la confianza de conocernos todos, pero los jóvenes se van, quedamos los mayores, no tenemos fábricas, no tenemos fuentes de trabajo que no sea el campo. En Villa Loíza había una comisión que se llamaba propietarios de máquinas cosechadoras o contratistas rurales. En Villa Loíza hay mucha cantidad de máquinas cosechadoras que salen al sur a hacer la campaña o al norte. Y en cierta época del año los hombres se van. Es cíclico. Y no hay otra fuente de trabajo. No hay ningún tipo de industria. Las industrias que hay son muy pequeñitas. Tendrán 3 obreros, 4 obreros, 5 obreros. Acá si no conseguís trabajo en un escritorio de una casa serialista o en el banco, no tenés empleo. Entonces, en estos momentos lo vemos como que siempre decimos que estamos cada vez más chiquititos, cada vez van quedando más personas mayores y la juventud no vuelve. Creo que es una constante en los pueblos pequeños y por eso esperamos que en los próximos años vengan industrias, venga fuente de trabajo. Sí, nuestro pueblo está prolijito y limpio, como decimos mucho, pero nos falta impulso, nos falta darle más valor a los acontecimientos culturales, nos falta estar más conectados con el mundo, más conectados con la provincia, más conectados con la nación. Nos falta un museo, que es mi gran cuenta pendiente. Cuando yo empecé a trabajar con esto de la historia, trabajaba con Demar Fassi, Tito Fassi. Habíamos quedado que él se cargaba de la parte de la zona urbana y yo me encargaba todo lo que era de la familia Frías, la historia de las estancias, de la familia, de los árboles genealógicos. Tito partió antes y no pudimos ver nuestro museo. Mi casa creo que es un poquito un museo. Siempre les digo, es un poquito un museo porque siempre guardamos algo para el museo. Pero necesitamos que se cree el museo, que tengamos el lugar físico para poder mostrar nuestras cosas. Espero que en un tiempo no muy lejano, porque se me fueron todos mis amigos que hacían la historia conmigo, porque eran todos mayores y se fueron, partieron antes, ¿viste?
Entonces me quedé un poco así como solita y quisiera, todo lo que uno tiene, quisiera dejarlo para que... ¿Sabes qué pasa? Los chicos que se van a la ciudad tienen añoranzas del pueblo y nosotros somos los que custodiamos esa añoranza. Entonces, ¿qué mejor que dejarle un lugar donde puedan mostrar lo que ellos vivieron? Mi pueblo es muy, muy solidario. En estos momentos estamos porque de alguna forma estoy involucrada, estamos juntando comida, computadoras, bicicletas, para mandar al impenetrable. Alma Llena se llama este grupo de jóvenes de Rosario, que con mucha emoción nos trajeron la inquietud por medio de Sandra Ferrari, y la gente de Villa es solidaria. Hay un antecedente que te voy a comentar. En los años 60 había dos señoras, doña María Martino y doña Livia Bertola, que llevaban la solidaridad al enfermo, al abuelito, a la mamá que tenía un chico y no tenía cómo darle de comer. Y de ahí nace un antecedente muy importante para la región, porque se crea una filial del ALSEC. Cuando nosotros teníamos filial del ALSEC, Cañada de Gómez todavía no era filial. Es un antecedente muy importante, hace muchísimos años que se creó la filial del ALSEC. La filial del ALSEC es de los años 60, 70. Claro, mucho antes que en ciudades. Mucho antes que en ciudades. El pueblo es solidario, el pueblo ayuda. A la gente que no es de Villa Luisa le llama la atención que todos nos sentamos juntos en el bar, que todos vamos juntos al club. Acá no hay diferencias sociales. Todos vamos al mismo club, todos vamos al mismo colegio, todos vamos a la misma parroquia. Hay unidad. Yo pienso que sí, que no hay diferencia social como en otros pueblos donde está bien marcado. Acá tenemos un nivel medio, un nivel económico medio. Si el campo está bien, el pueblo está bien. Si el campo no está bien, y, ¿viste? Si no llueve, estamos todos mirando el cielo. O si llueve mucho, nosotros también sufrimos inundaciones. Nosotros también nos inundamos. En Villa Eloísa, cuando no había pavimento, las inundaciones llegaban hasta la esquina de mi casa, tapaban la plaza. Así que, viste, todos dependemos de la naturaleza y del campo. Pero en cuanto a diferencias sociales, no, todos compartimos lo mismo. Mirá, yo la defino a veces como, no como un presidente comunal que teníamos que decía que era la Bariloche chica, pero es un lugar pintoresco, es un lugar que ojalá un día podríamos hacer turismo rural. Hay para hacer un recorrido de estancias muy bonito. Lo hicimos en bicicleta, yo no iba en bicicleta, claro, pero hicimos un recorrido por 5 estancias muy lindas. El pueblo tiene todavía la esencia de pueblo. Tienen para ver viejos comercios, tienen para ver nuestra parroquia, que es muy bonita, tienen una vista muy linda de la estación del ferrocarril. Y bueno, hay que venir, los que no nos conocen tienen que conocernos, y la gente de Arequito y de Los Molinos y de San José y de donde sea, que son de Villa Eloísa y que viven en esos pueblos, recuerdan muy bien. Así que si quieren, yo estoy dispuesta a hacerles un tour. No tengo ningún problema en llevarlos a conocer todo lo lindo que tiene nuestro pueblo.